Vamos a la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 18, y en el versículo 24 quiero tener estos momentos para poder meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarle a que usted comparta esta transmisión. No cuesta nada compartir, hacer una publicación o un video en grupo, porque usted puede ser de bendición para alguien. Dice así la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 24. Saludos a Viña del Mar, hermana Jessica Álvarez, que está ahí conectada con nosotros. Saludos a Viña del Mar también. Dios les bendiga grandemente a esa hermosa congregación. Dice el versículo 24: ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Esta es la voz del Rabsacés, que es el jefe de los oficiales asirios, enviado por Senaquerib para amenazar al reino de Judá. Usted recordará en la historia que los asirios cercaron al pueblo de Israel, a la tribu de Israel en Samaria. Les cercaron, les destruyeron, los dejaron en hambruna, se los llevaron cautivos, los tenían totalmente destruidos. Pero luego los asirios, no conformes con esto, van al reino de Judá en tiempos de Ezequías para amenazarlo. Y es Senaquerib quien envía al Rabsacés, o al jefe de los oficiales asirios, para decirles estas palabras: ¿en quién están confiando ustedes? ¿Cómo se atreven ahora a rebelarse contra nosotros? ¿En quién están confiando? Aunque confíen en Egipto, ustedes no podrán contra nosotros. Y él, mire la blasfemia que hace. Dice: ¿ustedes creen que vine sin Jehová a este lugar? Jehová me ha dicho: suba a esta tierra y destrúyela. Mentira del diablo. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés. Estos tres hombres mencionados aquí son los principales en el reino de Ezequías, los oficiales, los principales en su reino. Y dicen: te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo. El arameo es la lengua de los asirios. Y ellos le dicen: por favor, háblanos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá o en el hebreo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo con crueldad, sin compasión. Él dice: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. La crueldad del Rabsacés está diciendo: yo no voy a hablar en una lengua que solamente ustedes entienden, y yo quiero que todo Judá escuche lo que vine a decir, porque ellos dentro de poco comerán su propio estiércol y beberán su propia orina. Miren las amenazas del diablo. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, en el hebreo, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Mire lo que quiere el diablo con usted. No confíen en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Así que los tres principales del pueblo judío le dijeron: háblanos en arameo para que entendamos nosotros y tú y nadie más. Pero la crueldad de este Rabsacés dijo: yo no les voy a hablar en arameo porque quiero atemorizar a todos los judíos. Y gritó en lengua de Judá, o en la lengua hebrea. Y quiero predicarles hoy bajo el título: en tu idioma. En tu idioma. Señor, tu palabra ha sido leída. Ruego, Señor, que la unción fresca del Espíritu Santo venga sobre mi vida para hablar palabra de Dios y no de hombre. Ruego, Señor, que me unjas de la cabeza a mis pies para transmitir el mensaje que quieres darles, Señor, a todos aquellos que en esta tarde están conectados, Señor, a Templo Nacimiento. Me has enviado, Señor, con una palabra de fe y de autoridad para empoderar a alguien en esta noche, para hacerle entender a alguien, aleluya, que el Señor está a nuestro favor, que Él no dejará que perdamos la batalla, que Él no permitirá hacer que su pueblo sea destruido, sino que veremos
veremos la bondad de Jehová, veremos la gloria del Señor, veremos el poder del Señor, porque para eso estamos en este mundo, para ver la gloria del Señor sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que todo honor y toda gloria suba delante de la presencia de Dios. Solo a Él la alabanza. Si puedes darle un aplauso en tu hogar, hazlo. Que suba tu alabanza delante del Señor, que suba tu alabanza delante de Él. Eso es, alábale un momento más. Dile: Señor, yo te exalto, te glorifico, no hay nadie como tú. Eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Aleluya. En tu idioma, en tu idioma. Tome su lugar, póngase cómodo para escuchar la palabra del Señor. Al estudiar la historia del pueblo de Dios, usted recordará que las tribus se dividieron en cierto momento. Los hijos de Salomón tienen un altercado y se transforma el pueblo de Dios, que estaba unido, se transforma en dos grandes reinos: el reino de Israel, cuya capital es Samaria, y el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Los pueblos comenzaron a crecer, comenzaron a prosperar. Sin embargo, los samaritanos, o las 10 tribus que quedaron en el reino de Israel, poco a poco comenzaron a cambiar sus costumbres de adoración y ya no tenían acceso a Jerusalén, ya no iban al templo a adorar a Dios. Dejaron de lado la ley y comenzaron a idolatrar a distintas deidades paganas que tenían los pueblos aledaños. Fue en un contexto como este cuando apareció el profeta Elías en Samaria, o en Israel, en el reino de Israel, para hacer ese holocausto o ese sacrificio en el monte Carmelo, donde todo el pueblo exclamó a viva voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios. La batalla entre qué pueblo tenía la verdad y en qué monte había que adorar es un problema que se da hasta el tiempo de Cristo, y lo podemos ver en Juan capítulo 4, cuando Jesús se sienta en el pozo de Jacob y tiene una conversación con una samaritana a la que le habían enseñado que en el monte de Gerizim se debía adorar a Dios. La respuesta de Jesús fue: mujer, tranquila, porque llegará un día en el que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Señor, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Las tribus estaban divididas y Samaria, el reino de Israel, fue el primero en recibir un ataque de los asirios. Los asirios vinieron con tanta fuerza que les dejaron en hambruna. Hicieron un cerco alrededor de ellos y comenzaron lentamente a morir. Usted leerá la escritura que la hambruna llegó al tal punto que mujeres decidieron comer a sus hijos. Así era el hambre en ese tiempo. Los asirios son crueles. Los asirios no tienen pelos en la lengua. Los asirios no conocen la compasión. Y el pueblo de Dios tuvo que sufrir semejantes amenazas. Pero fue también en ese tiempo donde el enemigo se abalanzó contra el pueblo de Dios. Fue cuando aparecieron los más grandes profetas de Dios para demostrar que aún en esos tiempos el pueblo se había olvidado de Dios, pero no se había olvidado Dios de su pueblo. Fue en esos días donde vieron los mayores milagros por medio del profeta Elías, el profeta Eliseo. Vieron la gloria de Dios en ese tiempo de sequía. A esta altura de mi mensaje quisiera decirle que Dios no se olvida de usted, que Dios no la ha dejado en el olvido, sino que Dios recuerda quién es usted y está a punto de bendecirle si usted tiene fe y confianza en su Dios. Aleluya. Pero después de destruir pueblos y naciones a su paso, los asirios vienen y se enfrentan a un rey que es distinto, es especial. Al estudiar la historia de los reyes de Judá, nos encontramos con un hombre del cual se dice en Segunda de Reyes capítulo 18 y verso 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y este hombre es Ezequías. De Ezequías se dice, y queda este registro allí en la palabra de Dios, que no hubo otro como él. ¿Saben por qué? Porque puso en Jehová Dios su esperanza. Aleluya.
Ezequías se mantuvo en los caminos de su padre David y se cuidó de guardar los mandamientos de Dios a su pueblo. Derribó todos los altares paganos, derribó todos los altares que se habían levantado a Acera y a Baal, y abrió las puertas del templo a Dios y comenzó a repartir y a distribuir las funciones de los levitas y los sacerdotes para que la adoración a Dios, al único Dios verdadero, volviera. Por eso no hubo otro rey en Judá como Ezequías. Y cuando enfrenta Sennacherib, el rey asirio, a un rey como Ezequías, él dice: este será mi más grande desafío. Pero el diablo visitará a cualquier creyente, por mucha unción que tenga, por mucha oración que tenga, por mucha palabra que conozca. El diablo sí o sí querrá enfrentarte. Eres un desafío para él. El diablo tentó al mismo Señor Jesucristo. Obviamente querrá también desafiarnos a nosotros. Pero en ese día vine a empoderar a alguien para hacerle saber que Dios es quien pelea nuestra batalla y que no estamos solos en esta guerra. No es vuestra la guerra, sino mía, dice el Señor. Aleluya. Y todos debemos ser confrontados por el temor. En algún momento de la vida tenemos que ser desafiados por el temor. Sennacherib, rey de Siria, viene con su ejército después de arrasar con el reino de Israel en Samaria. Viene a enfrentar y a ver qué tipo de rey había en Judá. ¿Cuál sería el carácter que iba a mostrar Ezequías cuando el rey Sennacherib se apareciera en sus puertas? ¿Cuál sería la reacción de ese rey que supuestamente confiaba en Dios? ¿Cuál sería la reacción de ese rey que supuestamente tenía su esperanza en Dios? Lamentablemente, en primera instancia, Ezequías, como todos, fue visitado por el temor. Estudios psicológicos dicen que toda persona nace con dos fobias. La primera es la fobia al ruido. El ruido puede hacer saltar a un bebé. Los molestos sonidos le hacen llorar al inicio de su vida. Y también la fobia a caer. Ese sentir, esa sensación de que no tocas algo, de que vienes en caída libre. Son las dos fobias con las que nace el ser humano, según algunos estudios psicológicos. Ahora, lo que me llama la atención acerca de eso es que si bien dos fobias son con las que se nace, las demás son todas aprendidas. Y toda fobia o temor aprendido de la misma manera puede ser desaprendida. De la misma manera en que se construyó una fobia, de la misma manera entonces puedes destruir ese temor. La primera secuela que dejó el pecado en el hombre no fue la vergüenza, sino que fue el miedo. La Biblia dice que cuando oyó el ruido de Dios, el sonido de Dios en el huerto, dice, se escondió. Y el Señor preguntó: ¿dónde estás tú? Y él dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La secuela que dejó el pecado fue miedo en el ser humano. Y el enemigo ha utilizado esa estrategia con la humanidad desde el principio de sus días. Es el arma del infierno. Es la bomba que utiliza el Hades para controlar, aleluya, a los hijos de Dios. Él sabe que si nos dejamos guiar por el temor, nunca nos conectaremos con el propósito divino. Así que Ezequías, en su miedo, ofrenda el oro de la casa de Jehová a Sennacherib. Dice: está bien, me di cuenta que no puedo contra ti, que has destruido a las naciones por las cuales has venido arrasando en este tiempo. Así que dime qué tengo que hacer. Y ofrendan y pactan. Y Sennacherib le dice a Ezequías: tienes que darme un tributo, tienes que pagarme tributos. Y como todo ser humano, en muchas ocasiones hemos cedido al temor y a las fobias. Como todo ser humano, Ezequías también tuvo que ceder al temor en el inicio. Y dice: bueno, te pagaré el tributo, ¿qué pides? Y pidió tanto oro que la Biblia dice que Ezequías tuvo que irse a la casa de Dios y comenzar a sacar el oro que había en las puertas y en las columnas y en las figuras que había hecho de oro, y se las entrega a Sennacherib como una ofrenda con tal de sentir paz.
Y al pasar de los días, yo imagino a Ezequías diciendo: pero si yo tengo al Dios de Israel, ¿por qué tengo que estar pagando tributo a Sennacherib? Pero si yo soy hijo del Dios, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, ¿por qué tengo que darle tributo a Sennacherib? Me lo imagino meditando en las noches y en las mañanas en la palabra de Dios, diciéndole cómo Dios había destruido a los egipcios, cómo Dios había destruido a los amalecitas, cómo Dios había destruido a Jericó, cómo Dios había destruido a Jai, cómo Dios había sacado a los jebuseos, cómo Dios había enfrentado a sus enemigos. Oh, y ahora él se pregunta: ¿por qué tengo que estar pagando tributos a Sennacherib? Y dice: me cansé de una vida en temor. Me cansé de una vida en temor. Y quiero alimentar la fe de alguien hasta que sus dudas mueran de hambre. Quiero alimentar de tal manera la fe de alguien para que todos sus temores mueran de hambre. Quiero alimentar la fe de alguien al punto que se pare y diga: no, me cansé de una vida atemorizada. Me cansé de no poder conectarme con Dios por mis miedos, por mis fobias. Miedo al fracaso, miedo a que no me resulte, miedo a que no sea mi llamado, miedo a que la gente no me escuche, miedo a que la gente no me quiera, miedo a que realmente no sea que Dios me está hablando. Este es el día para levantarse. Ningún tributo más a Sennacherib, ningún tributo más al diablo. Este es el tiempo para pararse en fe y decir: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Oh, Rabacandará la Bahaya. ¿Habrá alguien allí en su hogar que pueda decir: soy hijo de Dios? Me cansé de tener temor. Me cansé de vivir en fracaso. Me cansé de vivir en pánico. Me cansé de que en las noches yo sienta voces que me hablen. Me cansé de vivir una vida donde tengo ataques de pánico. Me cansé de vivir en depresión. Me cansé de vivir en amargura. Yo soy hijo de Dios. Yo quiero que alguien declare desde su hogar: me cansé del temor. Yo soy hijo de Dios. Ningún tributo más. No tengo por qué sacar algo de mí para dárselo al diablo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe qué? Las cosas más ricas que usted tiene en su vida y en su familia provinieron de Dios. Lo más grande que usted tiene en su vida provino de Dios. Aleluya. Catarramahaya. Si hay algo que yo no voy a permitir, que el diablo me atemorice al punto de no conectarme con mi propósito. Dios me llamó para esto. Oh, yo no sé si hay alguien listo para oír el mensaje que le traje, pero usted necesita creer que usted es hijo de Dios. Por lo tanto, no nació para el fracaso, no nació para vivir en miedos, no nació para que la fobia se apodere de usted, no nació para que en la noche tenga crisis de pánico o crisis de ansiedades. Usted no nació para que su cabeza sea como una olla a presión que en cualquier momento explota por las preocupaciones del día, por las preocupaciones de sus hijos, de su familia. No, usted es hijo de Dios. Usted tiene poder, amor y dominio propio. Usted puede regular sus emociones y decir: no, la palabra me dice algo, mi emoción me está dañando, pero la palabra me dice algo. Y yo no sé si hay alguien ahí en su hogar que se cansó de vivir de emociones y quiere regularlas con la palabra, pero traje un mensaje para alguien. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Alguien alabe a Dios allá en su hogar. Siento una palabra para alguien, porque el COVID-19 no vino para otra cosa sino para atemorizar a la gente. Pero mientras la emoción me dice algo, la palabra de Dios me dice otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Catarramahaya. Este es el día para defender lo que Dios a usted le ha dado. Este es el día para, si voy a defender algo, no va a ser cualquier cosa. No voy a defender cualquier cosa. Voy a defender las riquezas que Dios me ha dado. Voy a defender el gozo que Dios me dio. Y el corito declara: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo del Señor es mi fortaleza.
Si voy a defender algo, será el gozo del Señor. Hermano, ¿cómo lo hace para seguir saltando, danzando, alabando a Dios? ¿Cómo lo hace en el nacimiento? Parece que nada pasó por allá. Es que no vamos a permitir que este COVID-19 nos atemorice, porque mientras la emoción me dice algo, la palabra de Dios me dice otra cosa, y yo quiero asirme de la palabra de vida. Alguien alabe a Dios ahí en su hogar y diga: me voy a agarrar de su palabra. Me voy a agarrar de su palabra. Aleluya. Así que Ezequías dice: no puede ser que en mi temor yo haya cedido lo más hermoso ahí en la casa de Dios. No puede ser que en mi temor yo haya cedido lo más valioso de la casa de Dios. Siento decirle a alguien que sus temores le pueden desconectar de la casa de Dios. Su temor puede provocar de que usted pierda el amor por las cosas de Dios, al punto que usted está listo para cederlas, listo para entregarlas. Pero Ezequías dice: no, me cansé de temer, me cansé de vivir asustado. No voy a sacar nada más de lo valioso que hay en la casa de Dios. Ningún tributo más. Oh, jóvenes de la iglesia, oh, aleluya, no estamos dispuestos a perder un joven más en nuestra iglesia. Vamos a defender lo que Dios nos dio. Vamos a defender lo más valioso que tenemos. Oh, hermanas, no vamos a estar dispuestos a ceder sus vidas, a entregarnos. No, Señor, no vamos a comprometer este evangelio ni la doctrina. Es demasiado valiosa como para entregarla por cualquier cosa. No, el temor no nos quitará las cosas más valiosas de Dios. Y él comienza a cambiar su carácter y dijo: voy a desafiar a Sennacherib. Total, él está lejos. ¿Qué me va a hacer? He leído la palabra, me han leído. La tradición dice que a los reyes de Judá se les leía la ley en las mañanas, en las tardes, en las noches. Y cuando Ezequías comenzó a ser alimentado por la ley, por la palabra, por las historias del pueblo de Dios y las cosas que Dios había hecho en favor del pueblo, él comienza a alimentar su fe. Y es que la fe se alimenta en la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Si usted está atemorizado, necesita una porción de la palabra. Si usted está cediendo al temor, usted necesita una porción de la palabra. Si usted está desmayando, usted necesita palabra. Y mientras Sennacherib estaba lejos, Ezequías comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios alimentó su fe, al punto que él decidió decirle a todo el reino: díganle a todo el reino, ningún tributo más a Sennacherib, ningún tributo más a Sennacherib, ningún tributo más a Sennacherib. Lo vamos a desafiar, nos vamos a oponer a las aleluya, acechanzas del diablo. Vamos a oponernos a todas esas artimañas que ha puesto el enemigo para engañarnos. Así que comenzó a correrse la voz por todo el reino de Judá: ningún tributo más a Sennacherib, ningún tributo más a los asirios. No le debemos nada de Dios, somos deudores, no de Sennacherib. Oh, aleluya. Animo a alguien allí en su hogar a declararle a su familia: ningún tributo más al diablo. No le debemos nada, no le debemos el gozo, no le debemos la esperanza, no le debemos nuestra fe, no le debemos nada. Corran la voz en todo el reino de Judá: ningún peso más a Sennacherib, ningún trocito de oro más a Sennacherib. Vamos a ver qué va a salir, a qué va a venir ahora. Y Sennacherib dice: así que se atrevieron a levantarse en mi contra, así que se rebelaron contra mí, así que voy a enviar al Rabsacés. Y el Rabsacés no es un nombre de una persona, sino el título de un oficial, de los principales oficiales. Y envía al Rabsacés y le dice: vaya al reino de Judá y pregúntele en quién están confiando tanto,
Pregúnteles de dónde están depositando su confianza, como para atreverse a rebelarse en contra mía. ¿Acaso no supieron lo que le hice al reino de Israel en Samaria? ¿Acaso ellos no saben lo que le hice a los reyes en mi camino hacia Judá? ¿Quiénes se creen ellos? ¿En quién están confiando? Y catar a la bajaya. Oh, aleluya. El diablo quiere saber en quién están confiando los pentecostales apostólicos, en quién están confiando los solo Jesús, en quién están confiando esos apostólicos locos que a pesar de que hay cuarentena, a pesar de que hay pandemia, no han perdido su fe, todavía pueden alabar a Dios con gozo. ¿De dónde está? ¿Dónde están depositando su confianza? Shatamahaya. Y Cotorrobo Shatamahaya. Los asirios quieren saber en quién están confiando los judíos. Es que de Ezequías se dice que puso en Jehová su esperanza. Puso en Jehová su esperanza. La razón por la cual no hemos desmayado no es nuestra fuerza, es que hemos confiado en Dios. Y los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿No han sentido los ataques del enemigo? Claro que los hemos sentido, pero somos como el monte de Sión. Aquí estamos, todavía prevalecemos, todavía estamos en pie, todavía estamos alabando a Dios. Alguien alabe allí en su hogar y diga: todavía voy a alabar a Dios, todavía he de alabar su nombre. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle, aún he de alabarle. Así que el enemigo quiere saber en quién he depositado mi confianza. Bueno, he depositado mi confianza en el único que merece mi confianza, el único que no decepciona, el único que no abandona, el único que no desampara, el único que no huye. Su nombre es Jesucristo. Alguien eleve una alabanza a ese nombre y diga: me voy a refugiar en el nombre de Jesucristo. Él es mi confianza, Él es mi esperanza. Aleluya. Así que aparece el Rabsacés, Kataramahaya. Y aquí viene mi mensaje. Viene el Rabsacés, y cuando viene a enfrentar a los oficiales de Ezequías, Ezequías no quiere salir, sino que envía a estos tres principales. Les dice: vayan ustedes y conversen con él. Y el Rabsacés comienza a hablar con ellos, pero comienza a hablar en hebreo. Y estos tres oficiales judíos le dicen: no nos hables en lengua de Judá, sino que háblanos en arameo, háblanos en tu lenguaje. De esa manera nosotros entenderemos. De esa manera el pueblo queda exento de tus amenazas. No oirá, no entenderá las amenazas que trajiste. Y Rabsacés, como es astuto, y quiere que todo el pueblo decaiga y desfallezca y desmaye a causa de sus palabras, él dice: yo no vine hasta acá para hablarles en un idioma que solo ustedes entiendan. Yo quiero que todos los judíos escuchen mi voz y sepan lo que voy a decir. Y en lengua hebrea, en el lenguaje de los hijos de Dios, comenzó a decirles estas palabras tan dañinas para el pueblo de Dios, para el corazón. Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Aleluya. Rabsacés está diciendo: no le crean a Ezequías, y menos hagan lo que Ezequías les está diciendo de confiar en Dios. Dejen de confiar en él, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Y esas palabras calaron hondo en el corazón de los judíos. Pero la Biblia dice más abajo que nadie respondió palabra, porque había un mandamiento del rey que decía: callad. No malgasten una palabra, porque tan solo son amenazas.
No malgasten su tiempo respondiendo, porque el que va a hablar aquí será nuestro Dios. Y vine a predicarle a alguien que Dios está listo para declarar una palabra, no en cualquier lenguaje, sino el lenguaje del enemigo. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios enviará un mensaje al infierno en el idioma del infierno. Así que quisiste atemorizar a mis hijos en su lengua, entonces voy a hablar en tu lengua. Cuando Cristo viene, dice que vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Sabe qué lengua se hablaba cuando Cristo vino? Arameo. Cristo vino en el tiempo en que se hablaba arameo. Voy a venir en tu lengua, voy a venir en tu idioma para decirte que cometiste un grave error al atemorizar a mis hijos. Cometiste un grave error al asustar a mis pequeños. Cometiste un grave error al venir a dañar la fe de mis hijos. Así que vendré en el tiempo donde se hablará tu idioma. Así que no quisiste hablar en tu idioma cuando te lo pedí y quisiste dañarlos a ellos en su lenguaje. Pues yo vine a hablarte en tu idioma. Oh, siento la palabra de Dios hablándole a alguien. Shataramahaya. El arameo es la lengua siria que los judíos hablaron en tiempos de Cristo, pues pasado el cautiverio en Babilonia, el hebreo quedó perdido y el lenguaje materno incluso en ese tiempo era el arameo. Pedro le dice a Marcos las palabras que Jesús dijo. Y llama la atención que en el libro de Marcos, en 5 oportunidades, intencionalmente quiso registrar las palabras en arameo. La primera de ellas está en Marcos 5:41. Talita Kumi, que es arameo y significa: niña, a ti te digo, levántate. Así que el diablo dijo: muerte, no, no, no. En el lenguaje del diablo, en el lenguaje del enemigo, Talita Kumi Shata. Oh, siento una palabra de Dios para alguien. Así que el diablo te atemorizó con su lenguaje. El Señor vino a hablarle en su idioma para sacarle Shata Rabahaya. Oh, miren, no tan solo eso, sino que en Marcos 7:11 Jesús utiliza la palabra corbán y queda registrado corbán, que significa una ofrenda a Dios. Marcos 7:34 es un sordo y mudo el que está allí y le dicen: ponle la mano encima, Señor. Pero el Señor no le pone la mano encima, sino que le dice efata. Efata es la palabra aramea que significa sé abierto. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Voy a suponer que está todo bien en el sonido. Aleluya. En Marcos capítulo 14 y versículo 36 quedó registrada la siguiente expresión: Jesucristo en el Getsemaní dijo Abba, que significa Padre. Y en Marcos capítulo 15 y versículo 34 quedó registrado en arameo la expresión Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos 5 pasajes quedaron registrados de manera intencional. Marcos quiso dejar estas palabras en el idioma original. Dijo: aunque hay traducción, no se preocupen, yo dejo la traducción, pero quiero que estas palabras queden en el arameo, para que el enemigo sepa que se metió con el pueblo equivocado, que cuando tuvo que haber hablado en su idioma no lo hizo, y quiso atemorizarlos en la lengua hebrea. Así que el Señor vino, ¿sabe para qué? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo estoy llegando al final de mi mensaje. Aleluya. Si puedes seguir alabando al Señor, Sadrach. Aleluya. Yo he llegado hacia el final de mi mensaje. Jesús vino a este mundo en el cumplimiento del tiempo, donde la lengua era el arameo. Vino a tomar ese lenguaje del enemigo y lo utilizó para aterrorizar
al enemigo. El lenguaje de temor y muerte era el idioma del diablo, pero el Señor vino a tomar ese idioma para destruir lo que el diablo había construido. Leemos en Hebreo capítulo 2 verso 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el lenguaje del diablo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor, lenguaje del diablo, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el corazón se me conmueve ahora mismo, sabiendo cuántas palabras el diablo ha usado para herirte. Cuántas veces habló en tu idioma. Es que conoce tu lenguaje, conoce lo que te causa temor, conoce lo que te provoca pánico, y en tu idioma comienza a hablarte para asustarte, tal cual como Rabsacés. Voy a hablar en su lengua para que escuchen y teman. Voy a hablar en su lengua para que ellos escuchen y tengan miedo. Así que no quisiste hablar en arameo. Así que no quisiste utilizar tu lengua, sino la lengua de los hijos de Dios, para destruir su moral, su fe, para que desfallezca su esperanza. Así que el Señor viene y dice: voy a hablar en el lenguaje de esos enemigos, y voy a dejarles claro quién es el rey aquí. Voy a dejar en claro quién es el rey de los reyes y el Señor de los señores. Y la Biblia declara, oh aleluya, hay algo, un aporte más que voy a darle antes de terminar. Usted va a encontrar las mismas historias en los reyes y en las crónicas de los reyes. Y la diferencia está en que en los reyes que leímos, lo que importa es la vida del profeta en tiempo del rey. Mientras que en las crónicas de los reyes es la vida del rey en tiempo de un profeta. La perspectiva es distinta. Y yo he leído el libro de Reyes para decirles que lo que importaba aquí era qué iba a decir el profeta en el tiempo de ese rey Ezequías. Y la Biblia dice que el rey Ezequías mandó a llamar a Isaías, profeta, hijo de Amós, para decirle qué responde Dios a lo que ha dicho Sennacherib. Porque he hecho callar todo el pueblo, porque Dios tiene que hablar. He hecho callar a todos los hijos de Israel, a todos los judíos. Los hice callar para que Dios hable. Isaías, ¿qué dice Dios? Isaías le dice, primero que todo, Dios dice: no teman. No teman. Quiero a alguien reprenderle ese miedo. Quiero a alguien reprenderle ese temor, para decirle que la primera palabra que Dios dijo a Ezequías fue: no teman, porque yo vine a declararles que Sennacherib morirá en manos de sus propios hijos. Sus propios hijos le quitarán la vida. Y mientras Rabsacés volvía, se encuentra con la triste escena de que los hijos de Sennacherib habían venido por detrás y le apuñalaron y mataron a su padre y huyeron. Y ahora las palabras de aleluya, de Sennacherib no tenían validez, porque había muerto el que las dijo. Pero el Cristo que habló por nosotros, Él fue a la misma muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y salió de allí, se levantó de la muerte para declarar que si Él venció la muerte, entonces puede contra todo. Si Él venció a la muerte, Él puede contra todo. Santa Rabaya. En tu idioma, diablo. En tu idioma, diablo. Jesús te habló en tu idioma, diablo, para que lo entiendas de una vez por todas. Te metiste con el pueblo equivocado. Te metiste con los hijos equivocados. Estás dañando a gente que no tenías que dañar. Estás hiriendo a gente que no tenías que herir. Estás atemorizando a gente que no tenías que atemorizar. Así que en tu propio idioma, cuando te di la oportunidad de hablar en arameo, no quisiste. Pero ahora que hablaste en el lenguaje de mis hijos, yo en tu propio idioma te estoy desafiando. Él fue a la misma muerte. Era el lenguaje del diablo. El idioma del diablo era temor y muerte. Y Jesús le habló en su idioma para destruirlo del todo. ¿Quién podrá detener el poder de Dios ahora? ¿Quién podrá detener el poder de Dios ahora? ¿Quién podrá detener a tu Señor? ¿Quién podrá detener a tu Dios? ¿Quién podrá detener al Señor Jesucristo ahora? Y yo vine a declararle a alguien que Jesús quiere hablar una vez más. Quiere hablar en el idioma del diablo
para que huya de tu casa, para que salga de tu hogar. Ese diablo que te está atemorizando, el Señor le enviará un mensaje. Hay cosas que tú no ves, pero que Dios está viendo. La Biblia dice que envió a sus discípulos de 2 en 2. A los 70 los envió de 2 en 2 y les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Los envió a echar fuera demonios y a sanar enfermedades. Y estos volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Ellos no habían visto algo. Jesús les dice: por eso yo vi a Satanás caer como un rayo. Esa parte que ustedes no vieron fue porque yo hablé en el idioma que el enemigo entendió. Yo hablé en el idioma que el enemigo entendió. Oh, y hay veces donde usted no lo está viendo, pero Dios está hablando en el idioma que el enemigo entiende. Dios te está librando de males porque el enemigo entiende ese idioma. Dios te está sanando de enfermedades porque el enemigo entiende ese idioma. Y el idioma que él entiende es cuando tú dices Jesús. Ese nombre lo conocen. Los demonios escuchan ese nombre y tiemblan. Tienen que huir. Tienen que huir a través de ese nombre. ¿Estás listo para decirle al Señor que hable? Di tan solo la palabra. Di tan solo la palabra. Yo quiero pedirte ahora mismo que comiences a provocar a Dios a que hable. Yo voy a callar, Señor, esta vez. Pero quiero que tú hables. Porque cuando Dios habla, Dios mío, el monte humea. Cuando Dios habla, demonios huyen. Cuando Dios habla, enfermedades salen. Cuando Dios habla, la muerte tiene que obedecer y devolver al que el Señor pidió que le devolviera. Lázaro, ven fuera. Alguien dijo, si no hubiese dicho Lázaro, hubiese levantado una cantidad de muertos. Pero tuvo que nombrarlo porque, cuando Él habla, la muerte obedece. Necesitas que Jesús hable. Yo te invito a orar. Clama conmigo un momento y dile: Señor, yo no tengo las palabras. Yo no sé cómo enfrentar esta situación, pero necesito que tú hables. Si el diablo te ha traído desconsuelo, desesperación, si el diablo te ha traído tristeza, si el diablo te ha traído depresión, comienza a decirle: Señor, habla. Señor, habla. De tal manera que el enemigo escuche y huya. De tal manera que el enemigo escuche y se vaya. Catarrabasaya. Catarrabasaya. Comienza a provocar a Dios para que hable. Comienza a provocar a Dios para que hable. Dios mío, habla. No te calles, oh Dios, no te calles, dijo el salmista. Habla, habla. Necesito que salga una palabra de Dios. Yo me voy a agarrar a esa palabra. No hubo otro rey como Ezequías, porque él puso en Jehová su esperanza. Él dijo: voy a esperar. ¿Qué tienes que decir tú, Señor? Callen ustedes, todos los demás callen y que hable Dios. Que hable Dios, que hable Dios. Comienza a decir: Señor, habla. Señor, habla tú. Señor, habla tú. Señor, habla tú. Necesito que tú hables. Alguien tiene que oír, 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 alguien tiene que oír. Alguien necesita oír la voz de Dios. Hay momentos en los que no sé qué palabra decir. Hay momentos donde no tengo palabras. Pero si tan solo tú hablas, Señor. Habla contra mi depresión. Habla contra mi angustia. Habla contra estos demonios que quieren atar mi alma. Habla en contra de estas cadenas que me encarcelan. Habla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero empoderar a alguien allí en su hogar. Quiero empoderar a alguien allí en su casa para que diga: si tan solo Dios habla. Si tan solo Él dice algo. Si tan solo brota una palabra de sus labios, entonces yo voy a estar seguro. Comienza a provocar a Dios. Habla, Señor, habla. Habla, Señor, habla. Lo importante no era cuál sería la reacción de Ezequías. Lo importante era saber qué diría Isaías el profeta. ¿Qué va a ser lo que Isaías dirá? Señor, ¿qué tienes que decir en esa pandemia? ¿Qué tienes que decirme en esa crisis?
Oh, yo quiero hablar una palabra de fe para alguien y quiero que se agarren una palabra de fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas no son arengas, esas no son palabras optimistas, esas son palabras de Dios. Están escritas en la Escritura Sagrada, están registradas en la palabra santa. Usted necesita aferrarse a la palabra que da vida.